Y qué alegría que podamos estar una vez más juntos para poder abrir la palabra del Señor. Este es nuestro alimento. Cuando nuestra mente está llena de las promesas de Dios, el miedo, la inseguridad y los problemas se pueden ver de manera diferente. Y nada mejor que poder conocer el plan de salvación, y estamos listos una vez más para otro capítulo de Biblia Fácil. Hoy vamos a hablar sobre el santuario como un lugar de salvación, y vamos a ver qué es lo que está haciendo hoy Dios en el cielo. Cristo vino, murió por nuestros pecados, y de allí, ¿qué sucedió? Ya sabemos que fue al santuario. ¿Qué está haciendo allí? ¿Cuál es su labor? No te pierdas este programa. Sabes que estoy aquí con 6 amigos participando de esta temporada, mas tú también puedes participar de una próxima temporada ingresando a esta dirección. Puedes hacer tu suscripción y serás bienvenido. Además, te invito para que juntos podamos estudiar la Biblia y solicita para ello un estudio bíblico, ya sea en formato digital, formato físico, o puedes estudiar la Biblia también por WhatsApp. Mira qué interesante. Ingresa a nuestra página web estudielabiblia.com. De allí solicite el curso que quieres y nosotros te enviaremos de manera gratis. Además, allí está un DVD llamado Santuario, el Camino de Dios. Puedes profundizar más tu conocimiento porque es un DVD que grabamos directamente en Israel. Ingresa ahora mismo, estudielabiblia.com. Estamos listos entonces aquí para el tema de hoy. Ahora sí, con Biblia en mano y disposición en el corazón, listos para permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, en nuestro corazón hay gratitud por este momento especial, porque a pesar de las circunstancias difíciles que podemos estar pasando, nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu voz. Ayúdanos a comprender más sobre el plan de salvación para nuestra vida. Ayúdanos a entender que el objetivo de nuestra existencia es que un día podamos alcanzar o podamos vivir contigo por la eternidad, alcanzar aquella salvación anhelada. Coloque ese deseo en nuestro corazón y muéstranos ese plan. En el nombre de Jesús. Amén. Santuario es un lugar de salvación. Obviamente que ya en los programas anteriores hemos hablado sobre diversos aspectos de la salvación en el santuario. ¿Qué significa el atrio? ¿Qué significa el lugar santo, lugar santísimo? ¿Qué significan los muebles, los sacrificios? Y también ya hablamos acerca del ministerio de Jesús, de cómo Él cumplió su ministerio basado en el santuario, porque todas las cosas que se hacían en el santuario representaban a Cristo. Incluso las fiestas que celebraba el pueblo de Israel tenían que ver con eventos de la salvación o con el itinerario de la salvación. Y hoy vamos a ver cómo podemos ver un poco más sobre este plan que Dios nos ha mostrado. Sabemos que nuestra trágica historia comenzó allá en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dice que Eva fue engañada por una serpiente, mas esa serpiente apenas fue un medio, porque quien se había disfrazado de serpiente era Satanás. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es esa serpiente antigua? El diablo. Él fue quien con astucia llevó a que Adán y Eva puedan desobedecer a Dios. Sin embargo, sabemos de que Dios ya tenía la solución antes del problema. ¿Cuál era la solución? El problema para el pecado era la sustitución. Un cordero moría en su lugar. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Jesús.
Recuerdan que el problema para la desnudez, ¿cuál era? Pieles de cordero. Esas pieles de cordero que representaban la justicia de Cristo. Sin Cristo, la vida es desnuda, no tiene sentido, no está cubierta. Solamente Cristo puede solucionar nuestro problema. Génesis 3:21 dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero la consecuencia del pecado era de que ellos tenían que abandonar el huerto del Edén. Y ellos salieron, solo que cuando salieron o antes de salir, Dios hace la primera promesa. Y ahí está la primera promesa mesiánica. Ahí está la primera profecía sobre Jesús. Y esa promesa está en Génesis 3:15. Vamos a leer ese texto. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Otras versiones dice en el talón. Esta rivalidad lo entendió perfectamente Satanás. Y él sabía que en algún momento Satanás iba a ser herido en la cabeza. Solo que el pisotón en la cabeza mata. ¿Y cuándo se dio ese pisotón? Cuando Cristo murió en la cruz. Satanás fue vencido, pero todavía no destruido. ¿Y cuándo será el pisotón final? Cuando Cristo elimine el pecado junto al autor del pecado y a los que decidieron su destino junto a aquel que inició el pecado. Entonces el plan de Dios es terminar con el pecado, no con el pecador. El plan de Dios es salvar al pecador. Pero ¿por qué muchos pecadores se perderán? Porque en lugar de aferrarse a la gracia de Cristo, se aferran al pecado. Presten atención a lo que voy a decir. El problema no es que somos pecadores. El problema es que rechacemos la gracia transformadora de Dios. El problema no es tener la herida. El problema es rechazar la medicina. Ese es el mayor problema. Muy bien, en esa promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, le dice que de la simiente saldrá alguien que le herirá en la cabeza. Y a partir de allí, Adán y Eva, cuando tienen su primer bebé, piensan de que el Mesías es el cumplimiento de esa promesa. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Adán y Eva? Caín. Cuando nació Caín, le ponen el nombre Caín, porque dice Eva, que dice, miren lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Ella está expresando su esperanza de que probablemente él sea el Mesías. Pero él no fue el Mesías. Él fue el primer homicida en el mundo. A partir de allí, todas las mujeres querían tener un hijo varón. Ustedes revisen el Antiguo Testamento. Todos los que se casaban querían tener un hijo. Incluso las que eran estériles, ¿recuerdan a Ana? Iban al templo a pedir un milagro, pero querían un hijo, varón. ¿Por qué? Porque todas tenían la esperanza de ser la madre del Mesías. Todas. Sin embargo, Dios en el momento exacto eligió una mujer humilde, pobre, simple, llamada María. ¿Saben ustedes cuántos años pasaron desde la promesa hasta el cumplimiento? 4,000 años. Y esos 4,000 años de espera fue larga, fue ardua. Pero esos 4,000 años fue también de aprendizaje en el plan de salvación. Muy bien, ¿cómo conocían las generaciones a Cristo? Miren, para Abraham era el rey de Salem el príncipe de paz. Jacob dijo, hasta que venga Shiloh. Shiloh hacía mención al Mesías, a Cristo. Tenemos allí, por ejemplo, a Isaías.
Isaías 7:14 dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es a través de la profecía de Isaías que se le coloca también ese nombre a Jesús. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué lindo, ¿no? Dios fuerte, porque es el Dios hecho hombre. Jeremías dice, aquí vienen días en que levantaré a David renuevo justo. ¿Cuál es el nombre para Jesús? Renuevo justo. Daniel, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Qué nombre le puso a Jesús? El Mesías príncipe. Oseas, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, Dios de los ejércitos. Entonces comenzó el sistema de sacrificios. Y en el sacrificio de cada animal ellos aceptaban el sacrificio de Jesús. Sin embargo, Dios ofreció toda la información sobre la venida del Mesías. Y aquí viene el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, y nos dice así, cuando vino el cumplimiento del tiempo, presten atención, Dios trabaja con tiempo. No es antes, no es después, es en su tiempo. En el cielo hay un calendario profético, hay un calendario divino, y en ese calendario hay fechas establecidas. Algunas de esas fechas fueron reveladas. Por ejemplo, la muerte de Jesús, recuerdan en el capítulo anterior, la resurrección de Jesús, la llegada del Espíritu Santo. Habían fechas marcadas. Por eso es que Dios ya desde el Antiguo Testamento, desde las fiestas o desde el santuario, mostraba parte de ese plan, de ese itinerario de salvación. Y Gálatas dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. La promesa de Génesis 3:15 se cumple. Muy bien. Ahora, solo que hay un asunto interesante que tenemos que conocer sobre el ministerio de Jesús. Salmos capítulo 77, versículo 13. Nuevamente Asaf es quien escribe este salmo. Y ya hemos visto a Asaf quejándose, ¿no? En el capítulo 73. Pero en el capítulo 77 hay una declaración hermosa. Dice así el versículo 13. Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Nosotros tenemos un problema a veces al momento de poder traducir una palabra. Los que estamos aquí, sé que la mayoría por estar viviendo en Brasil conoce también el portugués. Solo que hay un problema cuando intentamos traducir algunas palabras a otro idioma. Y cuando traducimos a otro idioma, hay algunas palabras que pierden su fuerza o lo que realmente quiere decir. Eso sucede en todo. Lo mismo ocurre con las escrituras. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes en arameo. Y algunas palabras son traducidas y pierden el sentido original. Esta es una de ellas. Dice allí, oh Dios, la traducción más fidedigna sería así, oh Dios, santo es tu camino. Eso es lo que nosotros estamos leyendo, ¿no? Santo es tu camino. Solo que la palabra santo es tu camino es la palabra Bakodesh, que se repite 28 veces en el Antiguo Testamento y no significa santo, sino significa santuario. Solo que al momento de traducirlo a nuestro idioma, ya no se tradujo como santuario, sino se tradujo como ¿qué? Como santo. En el idioma original diría así, Elohim Bakodesh Derek, en el hebreo, que significa, oh Dios, tu camino es el santuario. ¿Se dan cuenta que hay un sentido diferente? O sea, el plan de salvación estaría revelado en el santuario. Y cuando Dios ejecutaría ese plan, ¿lo haría dónde? Desde el santuario. ¿Y qué cosa es lo que hizo Dios desde el santuario? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer ese texto que es muy importantísimo. Juan está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Yo tengo aquí en la pantalla. A ver.
Elvis, ¿puedes leer, por favor? Aquí está en la pantalla. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, Gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. de gracia y de verdad. Allí por la distancia estamos un poquito complicados por la lectura, pero bueno, allí dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese verbo? Cristo. Dios se hizo carne. Es un misterio, ¿no? ¿Cómo Dios se hizo carne? El misterio del plan de salvación. Ahora, habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, Juan usa un término que es interesante, es la palabra eskenocén, que viene de la palabra eskené. ¿Saben qué significa eso? Significa armar una tienda. Lo que está diciendo aquí Juan es, cuando Dios se hizo carne, armó una tienda y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar es armar su tienda. ¿Y dónde estaban armadas las tiendas? En el campamento. Cuando Jesús vino, ¿a dónde vino? Al campamento. Él vivió entre nosotros, entre los seres humanos. Por eso es que Él nació como un ser humano. 9 meses estuvo en el vientre de una mujer. Creció como un niño. Él habitó, vivió con nosotros, habitó con nosotros. La palabra eskenocén quiere decir que vino y armó su carpa. Fue como un ser humano. No era un ser humano. Se hizo hombre. Y aunque cuando analizamos la naturaleza de Dios, Jesús tiene dos naturalezas. Es Dios y es hombre. 100% Dios y 100% hombre. Por eso es que Él vino a habitar con el hombre. Él se hizo hombre. Ahora fíjense, ¿a dónde llegó Cristo entonces? Afuera del santuario, al campamento. ¿Y en qué momento Jesús entró al atrio? Miren lo que dice Mateo 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando vamos a Lucas capítulo 3, versículo 23, vamos a ver por qué ese texto es interesante. Miren lo que dice. Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, 23. Jesús, al comenzar su ministerio, ¿qué cosa dice? ¿Cuántos años tenía? Tenía 30 años. ¿Cuándo Jesús comenzó su ministerio? En el bautismo. ¿Y por qué Jesús entró a los 30 años, vamos a decir de manera simbólica, al santuario? Porque a los 30 años los sacerdotes comenzaban su ministerio. Antes no. Y cuando Jesús entró al santuario, ¿a dónde fue primero? Fue acá, a la fuente de agua. ¿Y esta fuente de agua qué cosa representa? El bautismo de Jesús. Jesús no se bautizó porque Él tenía pecado, pero Él cargó la culpa de la humanidad. Y Jesús, cuando se bautiza, lo único que está haciendo es delineando su camino. ¿Dónde? En el santuario. ¿Qué cosa decía Asaf? ¿Tu camino dónde está? En el santuario. Jesús nació ¿dónde? En el campamento. A los 30 años, ¿a dónde ingresó? Al santuario. ¿A dónde ingresó? Al atrio. ¿Cuál fue el primer mueble? La fuente. Su bautismo. Y después, ¿cuánto tiempo demoró desde la fuente de agua hasta el altar de sacrificio? 3 años y medio. 3 años demoró. Desde la fuente hasta el altar de holocaustos fue su ministerio en la tierra. Ahora, presten atención allí. Allí en Hebreos 10:12 dice, Cristo se ofreció una vez y para siempre en un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando dice que se ofreció una sola vez, Él pasó en el santuario de la fuente de su bautismo
al altar de sacrificio, dando su vida por la humanidad y haciendo un solo sacrificio a favor de toda la humanidad. Un solo sacrificio fue suficiente. ¿Cuántos años demoró? 3 años y medio. Pero ustedes saben que el ministerio de Jesús ya estaba diseñado en una profecía en el libro de Daniel. Abran su Biblia, por favor, Daniel capítulo 9. Yo voy a leer desde aquí de la pantalla porque he resumido, no he resumido, he subrayado aquí algunas cosas, pero ustedes lean desde allí. 9:25 al 27, dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Presten atención. 62 más 7, ¿cuántos son? ¿A cuánto es? 69. ¿Qué está diciendo? Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, más 69 semanas, ¿quién vendría? El Mesías. Aquí está presentando una profecía de tiempo. Desde la construcción de los muros de Jerusalén, pasarían 69 semanas hasta la venida ¿de quién? Del Mesías. Y dice así: y luego, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad del santuario, su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y miren lo que dice: y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Yo quiero que presten mucha atención a esto. La mala interpretación de esta profecía lleva a muchos a despreciar el sacrificio de Cristo y a colocar el anticristo donde está Cristo, porque malinterpretan esta profecía. Cuando dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo, como dice el versículo 25, está diciendo 70 semanas están cortadas. ¿Cortadas de dónde? De un tiempo mayor. ¿Qué tiempo mayor? Entonces tenemos que ver que hay una conexión entre Daniel 8 y Daniel 9. ¿Y qué hay en Daniel 8? La profecía más larga de todos los tiempos. El versículo 14 dice así, Daniel 8:14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿Qué santuario está hablando? ¿El santuario terrenal? No. ¿Por qué no? Porque el santuario terrenal sería destruido para siempre en el año 70. La purificación del santuario en Daniel capítulo 8 sería, ¿qué? El santuario celestial. ¿Recuerdan que les dije que el santuario celestial necesita ser purificado? ¿De qué? De los registros de pecado. Entonces, de esas 2300 tardes y mañanas, 70 semanas están determinadas para el pueblo. ¿Y cómo divide allí, o cuándo comienza ese periodo? Dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Ustedes sabían que hubieron 4 órdenes para poder restaurar, pero las primeras 2 fueron para restaurar el templo. Y la última orden fue para restaurar los muros. ¿Y la profecía qué cosa dice? ¿Restaurar el templo o los muros? Los muros. ¿Y cuándo se dio esa orden para restaurar los muros? En el año 457. ¿Quién dio esa orden? El rey Artajerjes. ¿Dónde está eso? En Esdras capítulo 7. Esta profecía de tiempo es importantísima para conocer el ministerio de Cristo. No cambies el canal, estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Aquí estamos de regreso en tu programa Biblia Fácil, hablando acerca de una profecía que hablaba sobre el ministerio de Cristo. Esta profecía fue mostrada a Daniel en Daniel capítulo 9, pero Daniel capítulo 9 está conectada a Daniel capítulo 8. Y el ángel Gabriel le dice, mira, de las 2300, 70 semanas están determinadas, cortadas para el pueblo judío. Y ahora vamos a entender por qué razón dijo así.
Pero esas 70 semanas comenzarían, ¿cuándo? Con la orden para reconstruir los muros. Y hubieron 3 órdenes. Primera orden fue de Ciro, la segunda de Darío, la tercera de Artajerjes, o de Artajerjes. La tercera orden se da en el año 457. Es allí donde Jerusalén, a la verdad, recibe las previsiones completas para su restauración, y recién allí se le da autoridad civil y religiosa. Antes no. Por eso es que tenemos que tomar siempre esa fecha, no antes, 457. Ahora, fíjense aquí. Dice que habrá 69 semanas hasta la llegada del Mesías. Y aquí vamos a encontrarnos con un problema. ¿Estas semanas son literales o proféticas? Aquí está el primer problema. Si las semanas fueran literales, sumando 69 semanas, ¿sabe cuánto nos llevaría? 1 año y medio. Y Jesús no vino en el año 455. Entonces, si Jesús no vino en el año 455, estas 69 semanas no tienen que ser literales, tienen que ser proféticas. ¿Y qué es una profecía? En la profecía, el tiempo se cuenta de manera diferente. Números 14:34 y Ezequiel 4:6, obviamente que hay otros textos, no son los únicos, pero solamente voy a mostrar de manera didáctica esos 2. Conforme al número de los días de los 40 días en los cuales reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, 1 año por día. Ezequiel 4:6, ¿qué cosa dice? Día por año te he dado. Entonces, 70 semanas no nos va a llevar, ¿cuántos son 70 semanas? 7 días tiene cada semana. 70 por 7, ¿cuánto es? 490. Entonces, no serían 490 días, sino serían 490 años. Y ahora vamos a ver cómo esto cuadra perfectamente en la profecía. 70 semanas, en lugar de ser 490 días, llegarían a ser ¿cuánto? 490 años, de acuerdo a la manera como se interpreta la profecía. Y miren lo que sucede. Allí el ángel Gabriel divide en 3 periodos. Ustedes acaban de leer el texto. Y lo divide así. Habrán, dice, 7 semanas, habrán 62 semanas, 62 más 7, 69, y luego habrá 1 semana. Y a la mitad de semana se hará cesar el sacrificio. Vamos a hacer la suma. 7 más 62, 69 más 1, 70. Vamos a los años. 7 semanas, ¿cuánto es? 49 años. 7 por 7, 49. Pero ya no son días, sino años, porque es profético. 62 semanas son 434 años. Y 1 semana sería 7 años. Vamos a sumar 49 más 4, 34, más 7 nos da exactamente 490 años. Entonces, 70 semanas equivale a ¿cuánto? A 490 años. ¿Cuándo comenzarían esas 70 semanas? Con la orden de reconstruir los muros de Jerusalén. ¿En qué año se dio? 457. ¿Quién dio esa orden? Artajerjes. Si nosotros sumamos 457 más 70 semanas o 490 años, vamos a llegar al año 34 después de Cristo. ¿Cómo llegamos a eso? Miren, presten atención. Si la profecía dice que de las 2300, 70 son para el pueblo judío, para tu pueblo, le dice a Daniel, significa que cuando finalizan las 70 semanas, el pueblo judío dejaría de ser el pueblo privilegiado por Dios para poder anunciar la salvación. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento los únicos que fueron llamados para hacer luz y eran tan bendecidos para poder proclamar la salvación en el pueblo judío. Y a partir después de las 70 semanas, la salvación sería un privilegio de proclamación por parte de los gentiles. Por eso es que Dios levantó a ¿quién? A Pablo, como el apóstol de los gentiles. Mas eso ocurrió ¿cuándo? Después del año 34. ¿Qué sucedió en el año 34? Murió el primer mártir cristiano. ¿Quién es el primer mártir cristiano? Esteban. ¿Y quién estaba presente en la muerte de Esteban? Pablo.
Y después de la muerte de Esteban, Dios levanta a Pablo para ser apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque en el año 34 se terminó la oportunidad de que el pueblo judío continúe siendo el único pueblo privilegiado por Dios para la salvación. Por eso dice, 70 semanas están cortadas de oportunidad para tu pueblo. Pero ¿por qué es importante comprender esta profecía? Miren lo que sucede. Vamos a desglosar ahora estos 490 años. Las 70 semanas entonces comienzan en el año 457, van hasta el año 34. Comienza con la orden de Artajerjes y termina con la muerte de Esteban. ¿Correcto? Pero ahí hay 3 periodos. ¿Cuáles son esos 3 periodos? Dice que primero habrá 7 semanas, que significa 49 años. ¿Por qué pone 7 semanas? Porque en el año 408 se termina de reconstruir los muros de Jerusalén. Por eso es un momento importante. Y luego dice que habrán 62 semanas. ¿Para qué serían esas 62 semanas? Si sumamos 62 más 7 son 69. ¿Para qué serían? Para la llegada del Mesías. ¿Y qué sucedió? ¿Cuándo se cumplieron esas 62 semanas? En el año 27. ¿Qué sucede en el año 27? Jesús va al Jordán para ser bautizado. Justamente en el año donde él comenzaría su ministerio. Y a partir del año 27 entonces se contaría la última semana. ¿Qué sería la última semana? El ministerio de Cristo. Solo que el ministerio de Cristo, miren, sería por 3 años y medio. ¿Por qué? Porque a los 33 años Jesús muere y muere en el año 31. Parece que hay una discordancia de fecha, ¿no? ¿Cómo es que él tiene 33 y muere en el 31? Tranquilo, eso veremos las fechas en el próximo programa. Ahora miren, en el año 31 Jesús muere, después de 3 años y medio de su bautismo. Y todavía tiene 3 años y medio más. ¿Para qué? Eran los 3 últimos años y medio de oportunidad para que el pueblo judío se arrepintiese de todo corazón. Pero ellos no se arrepintieron. Entonces, dentro de las 70 semanas, ¿qué cosa estaba? El ministerio de Cristo. Presten atención mucho a estas fechas. ¿Por qué razón? Porque cuando hablemos de otro tema sobre el arrebatamiento y sobre la venida de Jesús, vamos a ver que hay algunos que cortan esta última semana y lo llevan para el tiempo del fin, como si el reloj de Dios se pare y dice, no, mejor lo corto aquí, lo pongo en otro lado. Cuando no se dan cuenta que esta es una profecía completa, que no tiene interrupción de tiempo. Porque cuando comienza la profecía en Daniel 8, esto es apenas parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, donde el santuario sería purificado. ¿Y qué significa el santuario purificado en el cielo? Que Jesús comenzaría un juicio en el cielo. Pero antes del juicio, ¿qué cosa primero habría? El sacrificio de Jesús. Por eso es necesario comprender este periodo de 70 semanas. Ahora presten atención allí. Mateo 15, 24, Jesús dice, respondió Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque eran sus últimos años de oportunidad para el pueblo judío. Luego la oportunidad para los gentiles vendría después de la muerte de Jesús. Pero Jesús vino para salvar a este pueblo que tanto le había rechazado, que Él mismo lo eligió para una misión. Entonces, cuando dice que a la mitad de semana hará cesar el sacrificio, ¿cómo hace cesar el sacrificio Jesús? Muriendo en la cruz. Recuerdan que cuando Jesús murió en la cruz ya no necesitamos más un sistema de sacrificios. Y eso ocurre a la mitad de la última semana. Entonces vamos a sumar. La última semana comienza en el año 27 con el bautismo de Jesús. ¿Cuándo termina? 27 más 7, ¿cuánto es? 34. ¿Cuándo sería la mitad? 31. Y en el 31 Jesús hace cesar el sacrificio. ¿De qué manera? Él muriendo en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, el sistema de sacrificios ya no son más necesarios. Porque todo esto era sombra de una realidad que se iba a vivir. El ministerio de Cristo estaba allí colocado en Daniel capítulo 9. Por eso Jesús muere el año 31, en el mes de Abib,
en el mes de la Pascua, y a las 3 de la tarde dice que Él murió. Marcos 15:38, ¿qué cosa dice? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Presten atención. ¿Por qué no se rasga de abajo arriba? Hasta esto tiene un símbolo, ¿no? Cuando dice de arriba abajo, quiere decir que fue Dios mismo que dio por concluida la parte de sacrificios ceremoniales. ¿Ustedes han escuchado decir, Cristo clavó en la cruz las leyes? Y el apóstol Pablo también dice que hubo leyes de ordenanzas que fueron clavadas en la cruz. ¿Qué cosa clavó Cristo en la cruz? Las leyes ceremoniales. ¿Recuerdan de los sábados ceremoniales? ¿Recuerdan de las fiestas? Todo eso fue clavado. Entonces, lo que tenemos que hacer diferencia es entre la ley ceremonial y la ley moral, que es la ley eterna. Cuando Cristo murió en la cruz, cesaron los sacrificios y las leyes ceremoniales, no la ley escrita por el dedo de Dios. José. Pastor, tengo una duda aquí, un misterio. Como todo encajado según lo profetizado, ¿cuántas semanas más tenemos nosotros acá en la tierra? Mira, tu pregunta lo voy a responder. Aquí tenemos un estudio específico hablando de qué ocurriría después de estos 490 años. Porque recuerda que la profecía apuntaba ¿a dónde? Al ministerio de Cristo en el cielo, donde el santuario sería purificado. Y ahí vamos a descubrir en qué momento de la historia estamos viviendo. ¿Correcto? Pero vamos a esperar un poquito para llegar a esa lección. Muy bien. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, selló nuestra salvación. Muy bien. Y después que Cristo estuvo aquí, murió representado por el altar de sacrificio, ¿a dónde Jesús va? Al lugar santo. ¿Cuántos días demora Jesús entre el altar de sacrificio y el lugar santo? 50 días. ¿Qué cosa pasó después de 50 días de la Pascua? ¿Recuerdan la fiesta de Pentecostés? El Espíritu Santo descendió sobre la tierra, y cuando el Espíritu Santo descendió sobre la tierra, ¿qué significa? Que Cristo en el cielo fue entronizado o glorificado. ¿Qué significa que fue glorificado? ¿A dónde entró Jesús? Al santuario. ¿Pero a qué lugar? Al lugar santo. ¿Para qué? Para interceder. ¿Cuántos días demoró entonces entre el altar de sacrificio y el lugar santo? 50 días. Vamos a hacer un resumen. Jesús estuvo 30 años fuera del campamento. A los 30 años, ¿a dónde ingresa? A la fuente. Bautismo. ¿Cuánto tiempo demoró entre la fuente y el altar de holocausto? 3 años y medio. Del altar del mueble del altar de holocausto hasta el lugar santo, ¿cuántos días demora? 50 días. ¿Qué cosa decía Asaf? Tu camino está ¿dónde? En el santuario. Jesús vino y recorrió todo lo que representaba el santuario, y cada vez cuando Él lo recorrió estaba diciendo, la sombra encontró la realidad. Entonces, todo lo que Él ya cumplió, no necesitamos más. Presten atención aquí. Por eso es que hoy ya no hacemos más sacrificios. Y hoy, aunque esa fuente representa una nueva vida en Cristo tras el bautismo, sigue teniendo un símbolo espiritual, como este, que es el sacrificio de Cristo, que tiene que ser aceptado. Pero cuando Cristo vino y cumplió esto, ¿quiere decir que abolió su ley? No. ¿Dónde estaba la ley de Dios? En el lugar santísimo. No estaba en el atrio. No estaba en el lugar santo. ¿Dónde estaba la ley de Dios? En el Santísimo. Entonces, ¿dónde viene la idea? Cristo murió en la cruz, acabó con su ley. No, acabó con las ceremonias que apuntaban al sacrificio de Jesús. Porque su ley está allá. Ahora, otro asunto importante. Aquí vamos a analizar un poquito más. 40 días después caminó con sus discípulos.
leímos esta promesa de Juan 16:7, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Está hablando acerca del Espíritu Santo. Y Juan 7:39 dice que el Espíritu Santo vendría después de la entronización de Cristo. ¿Y cómo descendió el Espíritu Santo de manera visible? En el Pentecostés. Recordemos que la fiesta de las primicias representaba la resurrección de Cristo, y la fiesta del Pentecostés, la entronización de Cristo. ¿Dónde? En el santuario. ¿En qué lugar? En el lugar santo. Después de 50 días entró al lugar santo. ¿Y a qué horas? Miren, hasta la hora estaba ya predicha. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 15. Es importantísimo lo que Pedro está hablando aquí. Hechos capítulo 2, versículo 15. La gente pensaba que ellos estaban borrachos, dice, ¿no? Y Pedro dice, pues estos no están borrachos, como vosotros lo suponéis, pues es la hora tercera del día. ¿Qué hora era la hora tercera del día? 9 de la mañana. ¿Qué horas descendió el Espíritu Santo a la tierra? 9 de la mañana. ¿Qué horas se ofrecía un sacrificio o el sacerdote entraba para hacer el sacrificio matutino? 9 de la mañana. Jesús entra al lugar santo en la hora que el sacerdote aquí en la tierra entraba para ofrecer el primer sacrificio. 9 de la mañana. ¿Entra dónde? Al santuario. ¿Dónde estaba el plan de salvación? En la Biblia. Y a esa hora Jesús inicia su ministerio sacerdotal. Hechos 2:32, el mismo apóstol Pedro, en su discurso, en su sermón a más de 3,000 personas, dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. ¿Qué cosa está diciendo Pedro? Ha derramado el Espíritu porque Cristo, ¿qué cosa ha sido? Exaltado, entronizado. Jesús entró ¿dónde? Al santuario. Pedro mismo está explicando este asunto. Y Hebreos 9:24 dice que él no entró en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo para presentarse por nosotros delante de Dios. Por eso es que nadie puede tener salvación sin Cristo. Y nadie puede llegar a la presencia de Dios por medio de un ser humano, por medio de María, por medio de un santo. No, Cristo se presentó, dice, por nosotros. Él es el único mediador. Por eso 1 Juan 2:1 dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, escuchen esta palabra, no dice abogados. ¿Qué cosa dice? Abogado, singular. María no puede interceder por mí. Ah, no, que interceda María y Jesús. No, no es abogados, es abogado. No, que Pablo interceda por mí. No, no hay abogados. Hay un abogado. ¿Quién es el único abogado? Cristo. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, ¿para qué Jesús entró allí? Para ser nuestro abogado, para ser nuestro mediador. ¿Recuerdan ustedes que la persona era perdonada cuando la sangre recién entraba allá? Entonces, cuando una persona acepta el sacrificio de Jesús, ¿quién es aquel que intercede por él? Jesús. No hay nadie, no hay ningún otro intercesor. La obra del sacerdote aquí en la tierra representaba el ministerio de Jesús, lo que Jesús iba a hacer. Un solo mediador entre Dios y los hombres.
Hay perdón solamente cuando aquella sangre se aplica a favor del ser humano. Y la promesa de primera de Juan 1:9 es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no importa cuán bajo pienses que hayas caído, no importa la profundidad del pozo en la vida, siempre hay una mano extendida para decirte: yo te voy a restaurar. Una cruz fue el puente para unir entre el cielo y la tierra. Dios se hizo hombre. ¿Y por qué se hizo hombre? Para que con una mano pueda extender y salvar a la humanidad y con la otra mano pueda sostener el brazo de Dios. Él es tu mediador. Él es el único camino. Él es tu único intercesor. Voy a invitar a mi amigo Randy que venga para cantar. Va a cantar una linda música para hacerte recordar el sacrificio de Cristo y el plan que Dios tiene para tu vida. Mientras eso sucede, mientras escuchas la música, entrega a Jesús tu vida, colócate en sus manos y pide que Él hoy sea tu intercesor y mediador en el santuario celestial. Expresa lo que tengas que decir. Esa cruz, tu pecado pagó y Él se sacrificó. Y si el mundo te quiere agobiar, haciendo que no puedas tener sueños más, y así te quiere angustiar, mas no culpes al amor que está hoy en ti. No digas que ese amor le trae angustia a tu corazón. No digas que fue Cristo, pues Él demostró en la cruz su amor y murió por salvarte. Reclama hoy y siempre su amor, su grandioso amor. Yo sé, no es fácil poder creer, mas yo estoy contigo, dice Jesús. Pues escrito está que en mí hay poder, quite el odio de tu corazón y aprende ahora a perdonar y con valor tú hablarás del amor que está hoy en ti. No digas que ese amor le trae angustia a tu corazón, no. No digas que fue Cristo, pues Él demostró en la cruz su amor y murió por salvarte. Reclama hoy y siempre su amor, su grandioso amor. Si hasta hoy no encontraste el camino, no, y fue el amor de Jesús que limpió tu corazón, y al sentir que ese amor vive
encontrarás nueva vida también. No digas que ese amor le trae angustia a tu corazón, no. No digas que fue Cristo, pues Cristo mostró en la cruz su amor y murió por salvarte. Reclama hoy y siempre su amor, su grandioso amor. Su grandioso amor. Amén. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos cerca, muy cerca de este sacrificio que Jesús hizo. Jesús no está más en una cruz, está en el santuario. Sin embargo, desde el santuario aplica su sangre que fue derramada en la cruz. Mira qué amor. Mira qué amor. Una cruz fue bañada en sangre para que tú y yo podamos tener oportunidad de vida eterna. Cristo pudo haber dejado a la humanidad para que se pueda perder y morir eternamente. Mas su amor es tan grande que Él no se quedó de brazos cruzados. Y así como cuando un padre corre al ver que su hijo cae y limpia sus heridas, el amor de Dios fue tan grande que cuando el ser humano cayó, corrió tras el ser humano para decirle: yo voy a limpiar tus heridas, yo te voy a salvar. Por favor, no rechaces su amor. Acepta el sacrificio de Jesús en tu corazón. Puedes tener hoy derecho a la vida eterna. No importa cuán destruida puede estar tu vida, hoy puede ser reconstruida para el reino de Dios. Pero acepta su amor en tu corazón. ¿Lo aceptas en tu vida? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por aquel grande sacrificio que hiciste en la cruz. Y hoy solamente hay palabras de gratitud y queremos entrar a tu santuario para recibir el perdón por aquella aceptación que tenemos en la vida. Reconstruye nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.